Siéntese por los próximos 20 minutos, deme. 20. Póngase cómodo, pero procure que la silla o la banca no le apague el fuego. Yo quiero hablar, amén, de la problemática grande que a lo largo de la historia, desde que el ser humano cayó, el hombre ha batallado y ha buscado soluciones humanamente para tratar de ser libre de esta enfermedad del alma, como lo es el pecado. El pecado es como un cáncer, mi amado, que carcome el alma, que destruye, alabado sea Dios. Y es que cuando hablamos de pecado, pecado no es otra cosa que muerte y separación de Dios. Pecado, ¿qué encierra el pecado? Todo lo que ofende y va en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Amén. Y de su santidad. Todo eso es pecado. Alabado sea Dios. Y mi amado, el ser humano desde que nace ya viene con esta mancha. Alabado sea Dios, del pecado. Porque el apóstol Pablo dice claramente que por un hombre entró el pecado al mundo. Y así pasó a ¿qué? A todas las generaciones. Dice que el pecado consigo trajo la muerte, alabado sea Dios. Y así pasó también a todos los hombres, alabado sea el Cristo de la gloria. Dice que en el primer Adán, amén, todos los hombres mueren. En el primer Adán hay muerte. En el primer Adán, alabado sea Dios, que fue el hombre que Dios creó, que falló. Amén, en ese hombre de su descendencia, amén, se hereda muerte, condenación, alabado sea Dios. Y el pecado, mi amado, trae consigo, alabado sea Dios, grandes consecuencias para el ser humano. Consecuencias que, mi amado, que el ser humano, amén, cuando peca, la consecuencia del pecado la recibe aquí en esta vida y después de esta vida también. Óigame bien, el pecado es un asunto tan serio que nos destruye, que nos aleja, que nos separa, alabado sea Dios, que crea una barrera entre Dios y el hombre. El pecado, mi amado, es el que ha destruido naciones, es el que tiene el mundo confundido, es el que tiene a los hombres sin esperanza. El pecado es el que sepulta en tierra al hombre, lo lleva a vivir una vida aislado de Dios, una vida atado, encadenado en prisiones espirituales. Alabado sea Dios, el pecado lo hace andar en tiniebla. Alabado sea el Cristo de la gloria. Y el pecado es algo que no se aprende, es algo que espontáneamente cada ser humano desde que nace ya viene con ello. Por eso el salmista David habló claro y él dijo que en pecado fue formado y en pecado lo concibió su madre. O sea que desde que nació él ya venía con esa naturaleza caída según Adán. Entonces usted ve, mi amado, que todo ser humano en el mundo entero, sin importar la raza, el color, amén, la posición académica que tenga, óigame bien, la posición financiera, todo ser humano sobre la faz de la tierra enfrenta el mismo pecado. Alabado sea Dios, la misma condición y el mismo problema que es el pecado. Alabado sea Dios. Pero Dios en su misericordia, alabado sea Dios, viendo la condición del hombre y no dejándolo ahí, buscó una alternativa, alabado sea Dios, y una solución, y trajo un antídoto único para el pecado que se llama la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la única que liberta al hombre de esa vida de pecado. Y el pecado, mi amado, trae su consecuencia y una paga. Cuando hablamos de una paga, la paga es la recompensa, alabado sea Dios, por el pecado. Y el pecado no trae nada bueno al hombre, mi amado. El pecado, alabado sea Dios, todo lo que trae es destrucción. Porque usted ve la gente, mi amado, que no tiene a Cristo. Porque usted ve la gente, alabado sea Dios, hundida en esa vida. Y porque lo vea, amén, muchos de ellos hundidos en depresión. Usted lo ve lleno de amargura, alabado sea Dios. Y el hombre ha tratado de solucionar ese problema en su vida, amén, ya que el pecado crea un vacío tan grande que por más que el hombre pueda tener fama, dinero, la fortuna que sea, mujeres, alabado sea Dios, todo lo que el mundo puede ofrecerle, el hombre sigue chocando con la realidad, que se siente vacío y que está incompleto, porque el pecado causa ese vacío en su vida. El rey del pop, Michael Jackson, tenía más de 500 millones en el banco, pero no era feliz porque necesitaba que un médico llegase todos los días a su casa y le inyectase para él poder dormir y poder tener
tener paz mientras dormía. Alabado sea Dios. Óigame bien, y así, mi amado, mucha gente que antes tiene grandes posesiones, pero no tienen paz, porque el dinero no compra la paz ni la felicidad. Por eso Cristo les dijo: mi paz yo os dejo, les dijo. Alabado sea Dios, mi paz yo os doy, y yo no se la doy como el mundo la da, porque la paz que brinda el mundo es mientras tiene salud, la gente está en paz. Mientras no hay problema, la gente está en paz. Mientras hay dinero, siempre una paz momentánea. Pero el creyente, la paz que da Cristo es que aunque esté enfermo, está gozoso. Aunque no tenga dinero, está gozoso y en paz. Alabado sea Dios. Aunque esté pasando por lo que esté pasando, pero el creyente está gozoso, tiene paz, porque tiene una esperanza viva, porque ya el pecado no lo atormenta, porque el pecado no lo esclaviza, porque el pecado no lo ata, porque ya no está en tinieblas, porque ahora está en luz. Y el pecado trae consigo la destrucción. Cuando usted ve ciudades que se hundieron y fueron, mi amado, pecadores y se vendieron al pecado, como Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra, la gente, mi amado, se olvidaron de Dios y empezaron a darle rienda suelta al pecado y al pecado, y empezaron a hundirse en el pecado, de tal manera que cuando se vendieron al pecado, mi amado, el pecado de ellos, alabado sea Dios, llegó hasta el trono de Dios, y Dios se molestó al ver la condición de aquella gente que practicaban unas cosas, mi amado, abominables delante de Él. Hombre con hombre, mujer con mujer, todo tipo de pecado, todo tipo de injusticia se vivía en Sodoma y en Gomorra. Y ¿sabe qué Dios ha decidido? Siempre que Dios ha visto la condición de estos pueblos y de estas naciones viviendo así, lo que Dios determina, alabado sea Dios, es traer juicio en contra de ellos, porque esa es la paga del pecado, lo que se cosecha. Por eso la Biblia dice claramente que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que el que siembra para la carne, de la carne cosechará ¿qué? Segará ¿qué, mi amado? Muerte y destrucción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar gozo y vida eterna. Alabado sea Dios. Y estas ciudades se vendieron al pecado, alabado sea Dios, y el pecado esclaviza, el pecado esclaviza, mi amado. Y cuando hablamos de un esclavo no tiene voluntad propia, o sea, el esclavo no hace lo que él quiere, el esclavo hace lo que su señor, lo que su amo quiere. Cristo lo dejó saber claramente y les dijo, alabado sea Dios, que el que practica el pecado es esclavo del pecado, alabado sea Dios. Por eso usted ve que hay gente, mi amado, que no pueden salir de un vicio, no pueden salir de esa condición, porque son esclavos, porque están atados, alabado sea Dios. El pecado los ha esclavizado, los tiene sin voluntad, su voluntad está rendida al pecado, y es el pecado el que gobierna en ellos, alabado sea Dios. Un día el apóstol Pablo hizo una comparación de lo que es una vida vendida al pecado, y se comparó a sí mismo, no que él estaba en pecado como mucha gente piensa, cuando él dijo, alabado sea Dios, hablando del pecado que mora en el hombre, dijo claramente, porque alabado sea Dios, porque lo que yo quiero hacer, eso no hago. No estaba hablando de su persona, sino que estaba hablando del hombre que es esclavo del pecado, que muchas veces el hombre quiere acercarse a Dios, pero como el pecado lo tiene esclavo, alabado sea Dios, la buena intención que tiene el pecado no le permite acercarse a Dios. Entonces Pablo dijo, lo que yo quiero hacer, eso no hago, sino que hago que lo que yo no quiero, alabado sea Dios. ¿Y sabe cómo se consideraba? Dijo, miserable, o sea, mi amado, que vive una miseria total. El hombre que vive en pecado vive una vida miserable, alabado sea Dios, una vida miserable en el sentido espiritual, aunque pueda tener dinero, pero es un miserable, alabado sea Dios, vive una miseria. Y no hay miseria más triste y más tremenda que la miseria espiritual, alabado sea Dios. Porque, mi amado, yo puedo vivir, mi amado, sin tener empleo, sin dinero, yo puedo vivir, alabado sea Dios, sin casa, puedo vivir sin carro, pero sin el favor
amor y sin la presencia de Dios no hay quien pueda vivir. Alabado sea Dios. Por eso la miseria más grande que el hombre experimenta es cuando vive en pecado, cuando vive atado. Alabado sea Dios. Y mi amado, esta ciudad de Sodoma y Gomorra se vendieron al pecado y practicaban todo tipo de injusticia y de pecado. Y el pecado ata la vida de tal manera, alabado sea Dios, que te lleva, alabado sea Dios, mi amado, de mal en peor. Usted ve que la gente, alabado sea Dios, que vive, mi amado, una vida deliberada en el pecado, van de mal en peor, porque el pecado los ciega, porque el pecado los ata. Alabado sea Dios. Y estas ciudades estaban así y Dios se propuso a destruirla. Le hizo misericordia porque Abraham intercedió por ellos. Alabado sea Dios. Y estaba intercediendo. Yo quiero decirle que el mundo entero en este tiempo está como Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué los juicios de Dios no han venido? Porque hay una iglesia fiel. Porque todavía queda un remanente que se guarda para Dios. Todavía queda un remanente, alabado sea Dios, que desecha el pecado. Todavía queda un remanente que ha hecho fuerza. Alabado sea Dios. Mi amado, lo que el mundo ha querido traer y ofrecer. Alabado sea Dios. Por eso la ira de Dios se ha detenido. Pero cuando ya la iglesia no esté, los juicios van a empezar a venir sobre la tierra. Alabado sea Dios. Y óigame bien, y entonces, cuando Dios mandó entonces a sacar a Lot y a su familia, Dios ejecutó juicio en contra de aquellas naciones, las castigó, alabado sea Dios, fuertemente con fuego y azufre a Sodoma y Gomorra por causa de su pecado. La gente, mientras estaban en el pecado, en su deleite se gozaban, alabado sea Dios, pero lo que en un momento les trajo gozo, después les trajo, alabado sea Dios, les trajo agonía. Después lo que ellos amaban, después lo estaban despreciando. Alabado sea Cristo de la gloria. Y yo no conozco a nadie, mi amado, que le sirva al diablo y que viva en pecado y que le vaya bien. Y hay gente que no ha entendido eso y se atreven, mi amado, como a hacerle frente a Dios. Y la gente no entiende que al ellos vivir en pecado y rechazar a Dios y estar, alabado sea, con un juego entrando y saliendo y con una rebeldía, ellos piensan que le hacen daño a la obra, ellos piensan que le hacen daño a todo el mundo y a Dios, cuando son ellos mismos que se hacen daño. Me voy a testificar el caso de un joven de mi iglesia. Este joven se servía al Señor, de momento se puso rebelde, y cuando se puso rebelde se fue al mundo. Cuando regresó con un espíritu de homosexualismo atado. Óigame bien, volvió con ese espíritu, fue libre, se reconcilió, pero estaba con un entra y sale. Y es de esa gente que llegan al culto como retando, alabado sea Dios, como que todo le molesta. Y se sentaba con una actitud, empezaba a jugar con el teléfono dentro del templo para llamar la atención. Un día llegó vestido de mujer y el pastor dijo: no, esto no lo voy a tolerar. Lo botó de la iglesia, y aunque a muchos le molestó, la mamá de él descargó todo en contra del pastor por Facebook, lo difamó. Pero esa es que la actitud que tiene que tomar un hombre de Dios, porque la casa de Dios se respeta, mi amado. Yo no le digo nada, que venga alguien que no conoce del Señor, bienvenido como venga. Si viene de duda, aquí se cubre, se sienta, que escuche palabra. Pero alguien que ya tiene el conocimiento por su rebeldía, alabado sea Dios, mi amado, lo botó, alabado sea Dios, para afuera. Le dijo: cuando tú te vistas como hombre, pues tú entras y te sientas aquí. Entonces, mi amado, ellos estuvieron ese entrizar y rebelde, y llegaban y se reían. ¿Sabe qué él hacía? Hablaba lengua burlándose en el culto, y hacía como que estaba danzando, y después decía: a mí no me está tocando Dios nada, eso soy yo. Y mi amado, y siempre estaba con aquel vacilón. Hace como 3 meses atrás hubo una campaña de caballeros. El joven que estaba cantando en mi iglesia paró de cantar, y el Señor le dijo a través de aquel joven: así te dice el Señor, le dijo: esta es la última oportunidad que te doy. Alabado sea Dios. Hay gente que se cree, mi amado, que Dios no se cansa, y quieren seguir viviendo en pecado y en pecado y en pecado, y piensan que se van a burlar de Dios. Y la Biblia dice claramente que Dios no puede ser burlado. Alabado sea Dios. Nadie
nadie se puede burlar de Dios. Y entonces él se echó a reír. Pasó ni una semana cuando un carro lo atropelló. Alabado sea Dios. Lo llevaron, lo hospitalizaron. La iglesia estaba orando por él, porque mi amado, el carro lo acabó con él. Estaba, mi amado, fracturado por todos lados. Tenía un sangrado interno. Alabado sea Dios. Óigame bien, estando en aquella condición, la iglesia clamando todavía por él, pidiéndole a Dios misericordia. Y alabado sea Dios. Y sabe qué es lo que yo podía ver mientras muchos decían: wow, es injusto que Chuito, porque le dicen así, se llama Jesús, que Chuito se muera siendo tan joven. Alabado sea Dios. Entonces yo dije: no es injusticia, sino que esa es la paga del pecado. Eso es lo que él escogió. Él tuvo la oportunidad. Aquí Dios le habló, aquí Dios trató, aquí Dios lo libertó, pero él no quiso. Él pensó que con Dios se podía jugar. Él pensó, alabado sea Dios, que Dios está jugando y Dios no está jugando con nadie. Alabado sea Dios. Él quería seguir viviendo en pecado y darle rienda suelta. Alabado sea Dios. Y sabe, hermano, ahí estaba en el hospital. Perdió la mitad del hígado, perdió el vaso, perdió un riñón, perdió una pierna. ¿Sabe cómo lo vi el martes pasado que llegó a la iglesia? En silla de ruedas. Está flaquito en una silla de ruedas. Alabado sea Dios. No está muy bien de la mente. Así, alabado sea Dios. Así es como el pecado y el diablo paga. Alabado sea el Cristo de la gloria. El muchacho estaba de lo más bien hace un tiempo atrás, burlándose, haciendo y deshaciendo. Pero mire los resultados y las consecuencias del pecado. Y hay gente que se piensa que toda una vida van a estar en lo mismo y que Dios se la va a pasar por alto. Y no es que Dios sea malo y que Dios, alabado sea Dios, te va a tirar en una cama, sino que, alabado, la gente no entiende que no es Dios el que tira a la gente en la cama, que no es Dios el que hace que un carro te atropelle, que te den un balazo. Esa es la paga del pecado. Hay gente que está sufriendo y en ignorancia la gente no entiende y dicen: para mí Dios no existe, porque si existiera Dios los niños no sufrieran, no habría hambre, Haití no estuviera así, África no estuviera así, no habría tanta muerte. Déjeme decirle, alabado sea Dios, que esa es la paga del pecado, porque si el hombre se vuelve a Dios, Dios trae sanidad sobre la tierra. Si el hombre se vuelve a Dios, alabado sea Dios, la criminalidad, amado, va a parar. Alabado sea Dios, Dios va a bendecir, Dios va a proveer. Pero el hombre prefiere, alabado sea Dios, cuando usted se ve a África, usted ve que está en esa miseria. ¿Por qué está en una miseria económica? Aparte de la miseria espiritual, porque ellos tienen vacas, pero prefieren adorarlas antes que comérselas. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, ese es el pecado de idolatría que trae grande maldición. Usted ve, alabado sea Dios, Haití como está, que es uno de los países más pobres del mundo entero, en una miseria tremenda. Pero cuando usted busca la brujería más fuerte que hay, los papabocó y todo ese tipo de brujos, alabado sea Dios, que matan a una persona con ver a los ojos, que tienen pacto de sangre, alabado sea Dios, son de ahí que practican, están hundidos, vendidos al pecado. Hay países que no prosperan, alabado sea Dios, y siempre están en una crisis porque están vendidos al pecado. Hay gente que no se levanta porque está vendida al pecado. Alabado sea Dios. Y donde hay pecado no está Dios. Dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero aborrece ¿qué? El pecado. Dios detesta el pecado. Así es, amén. El pecado ha sido el causante. No es Dios que manda a la gente al infierno. La ignorancia del hombre dice: como un Dios de amor nos va a mandar al infierno, a todos nos lleva para el cielo, ignorando que Dios no manda. Dios nunca ha mandado a nadie al infierno, ni mandará a nadie al infierno. Alábelo. Dios nunca, lo voy a repetir, y por la Biblia, pero Dios nunca ha mandado a nadie ni mandará a nadie al infierno. La Biblia dice que ¿para quién fue creado el infierno? ¿Para quién? En ningún momento el hombre aparece ahí en la intención de Dios. Pero como de Salomón mismo analiza, un hombre sabio, dice: Dios creó al hombre recto, dice Salomón, pero fue el hombre el que buscó muchos males. Lo que nos sucede, alabado sea Dios, todo lo malo que le sucede al hombre sobre la faz de la tierra, mi amado, es porque lo que cosecha, alabado sea Dios, la recompensa por su pecado. Así es, amén. Yo nunca he visto a nadie que busque a Dios y que le sea fiel y que le vaya mal.
Aleluya. Y usted me dirá, yo los he visto que se mueren y que se enferman. Eso no es que le va mal. Alábelo, el que se muere es el que mejor le va si tiene a Cristo. Alábelo. O sea que, mi amado, el que le es fiel a Dios, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran, pero los que lo deshonran son aquellos que viven en pecado, una vida a medias. Entonces, el pecado ha sido el causante. En los días de Noé lo vemos también. Y en toda la historia bíblica, lo que siempre ha separado, Dios puso leyes en su pueblo a través de Moisés. Y puso unas leyes tan fuertes que el que pecaba, el que era sorprendido de adulterio, ¿qué hacían con él? Lo sacaban del pueblo y lo apedreaban. Amén. Entonces todo este tipo de práctica era por causa del pecado. ¿Para qué? Para que el hombre tuviese temor y viera. Entonces Dios lo que le estaba ilustrando era a lo que el pecado lleva al hombre. Alabado sea Dios. En este tiempo la gente sigue muriendo por causa del pecado, pero es una muerte espiritual. Alabado sea Dios. La Biblia nos presenta tres tipos de muerte. Está la muerte física, que es la separación del espíritu del cuerpo. Que este cuerpo vuelve al polvo de la tierra donde fue tomado. Pero hay gente también que puede morir, que el pecado lo mata. Alabado sea Dios. Como mató a Adán y Eva, que no lo mató físicamente en el momento, pero murieron espiritualmente. Porque desde que pecaron se sintieron vacíos y tuvieron que salir de la presencia de Dios. Y todo aquel que está vacío y está lejos de Dios está muerto. Alabado sea Dios. Aquel que está en enemistad con Dios por el pecado está muerto. La Biblia dice que nosotros antes estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y nuestros pecados. Usted y yo estábamos respirando, vivíamos, trabajábamos, hacíamos esto y lo otro, pero espiritualmente estábamos muertos, lejos, ajenos de la voluntad de Dios. Pero alabado sea Dios, cuando recibimos a Jesucristo pasamos, ¿qué dice la Biblia? De muerte a vida, de tinieblas a luz. Entonces, amado, el pecado trae esa muerte espiritual. Y está la tercera muerte, que es la que viene después de la muerte espiritual, la muerte física, que es la condenación del alma, que la Biblia la llama como la muerte segunda. Alabado sea Dios, pero es hablando del alma, donde ya el hombre llega al lugar de tormento. Alabado sea Dios, y ya no puede salir de ahí, ya está muerto para siempre. Alabado sea el Cristo de la gloria. Alma mía, adora a Jehová. Entonces el pecado, alabado sea Dios, eso es lo que ocasiona en el hombre. Y miren que, mi amado, lo más tremendo es que, alabado sea Dios, viendo nosotros experimentado los resultados del pecado, y todavía, alabado sea Dios, la gente le cierra la puerta a Dios y le abre la puerta al pecado. La gente no desiste del pecado. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque hay una humanidad que tenemos que le gusta pecar. Por eso la Biblia dice que tenemos que hacer morir en nosotros ¿qué? Las obras de la carne. El apóstol Pablo exhorta y dice: no mintáis unos a otros, habiendo ya despojado ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado a los deleites. Entonces, hermano, la humanidad, alabado sea Dios, caída, amén, que nosotros venimos arrastrando y heredamos de Adán, esa humanidad se cambia, alabado sea Dios, amén. ¿Por qué? Se cambia, ¿por qué entonces? Porque Pablo dijo que por Adán entró la muerte, pero presentó un segundo Adán, que era Jesucristo. Y entonces el que renuncia a la vida de pecado está renunciando, alabado sea Dios, a su descendencia caída adámica, y está abrazando al segundo Adán, que es Cristo, en el cual dice Pablo que hay vida, que hay salvación, que hay esperanza. Alabado sea Dios. Y se despoja del viejo hombre de pecado y comienza a vivir de una simiente, de una descendencia incorruptible, que no es pecaminosa, que es según Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el pecado en lo personal nos va a traer la recompensa. Amén. El Señor dijo en Israel: ya no se dirá más este dicho, que los padres comieron las uvas y a los hijos les dio la dentera. Dijo, sino que alma que pecare, ¿qué dijo? Sí, hablando de que cada quien es responsable de sus actos, y que todo el que peca, alabado sea Dios, es responsable y un día va a rendir cuentas a Dios. Y la recompensa de su pecado, ¿cuál será? La muerte y la condenación eterna. Por eso el apóstol Pablo habló y atacó el pecado. Y es que el mensaje correcto y verdadero desde los altares donde se predica la verdad es en contra de ¿qué? En contra del pecado. El mensaje, que es lo que Dios ha pretendido siempre, alabado sea Dios, con el mensaje,
que ha dado y ha llevado a los pueblos. Que los pueblos y los hombres se aparten del pecado y se vuelvan a Dios. El mensaje tiene un solo propósito, y es acercar a los hombres nuevamente a Dios. Que el hombre reconozca que está mal, que el hombre reconozca que sin Dios no la puede hacer y renuncie a esa vida. Alabado sea Dios. Y el hombre no tiene excusa, porque alabado sea Dios no puede decir: es que así yo nací, esto es lo que alabado sea Dios que yo heredé. Alabado sea Dios, porque el hombre tiene la oportunidad, porque por eso Jesucristo vino a morir al Calvario, para el que no tenía esperanza hoy tenga esperanza, para el que estaba muerto hoy tenga vida, para el que estaba caído y se levante. Alabado sea Dios, para el que estaba atado y sea libre, para el que estaba en tinieblas hoy ande en luz. Hay una oportunidad para ser libre del pecado y se llama Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a los romanos, el capítulo 6 lo dedica a hablar del pecado y les hace una pregunta y les dice: ¿qué pues diremos? Le dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces, está exhortándole, porque parece que los romanos ya habían aceptado a Jesucristo, eran creyentes, pero que querían seguir viviendo en la vida pasada. Y yo quiero decirle que lo que hemos recibido a Cristo, hemos renunciado a toda práctica, alabado sea Dios, del pasado, y a toda contaminación. Y hemos roto relaciones con el mundo y con lo que antes nos ataba, alabado sea Dios, para vivir una vida diferente ahora en Cristo Jesús. O sea que ya el pecado ya no es parte de nuestra vida, es parte de un pasado que ya fue enterrado, pero ya no es parte de nuestro presente. Entonces Pablo les está aclarando y les está dejando saber: si ustedes ya sirven a Jesucristo, entonces ¿qué van a decir? Si ustedes tienen a Cristo, ¿qué van a decir? Alabado sea Dios. Van a perseverar en el pecado y van a poner como excusa para que la gracia abunde. No, si la gracia ya fue manifestada desde que Jesucristo murió en el Calvario. Entonces, la Biblia aquí nos deja ver claramente que usted y yo no podemos perseverar en el pecado. Eso no está dando a entender que un creyente nunca va a pecar, porque la Biblia dice claramente que el que diga que no tiene pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Porque usted y yo todos los días le fallamos a Dios. Lo que ya no somos es unos pecadores empedernidos como lo éramos antes, sino que ahora usted y yo le fallamos a Dios. Usted una desobediencia, eso es pecado. Una mala mirada, un resentimiento, eso es pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Que si pecamos, dice Juan, abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Amén. Pero esto no da una licencia para que usted y yo pequemos, porque mire lo que dice la Biblia. Dice: perseveraremos. Perseverar es, mi amado, una práctica constante. O sea, usted puede que hoy falló, pero eso no quiere decir que mañana y pasado y toda la semana y todo el tiempo usted va a seguir en lo mismo. No, si falló, pida perdón, humíllese, arrepiéntase, que Dios lo limpia, pero ya no sigue en lo mismo, porque entonces está perseverando en el pecado. Y el creyente verdadero, alabado sea Dios, no persevera en el pecado. El creyente verdadero se aleja del pecado. El creyente verdadero lo desecha. El creyente verdadero, alabado sea Dios, odia el pecado, no lo practica. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? ¿Cómo? El diablo. Dígalo fuerte. El diablo se lo... La Biblia dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Diablo. No, pero carga Biblia. Alábelo. Él canta. Dice gloria a Dios. Dice aleluya. Se congrega. Tiene membresía. Tiene posición. Pero si practica el pecado, si persevera en el pecado, no es de Dios. La Biblia dice que es del diablo. Yo veo gente viéndome raro ahí. Yo no puedo, esto dice la Biblia, esto no lo digo yo. Gloria a Jesús. Entonces, no, la Biblia, no, mi amado, omite a que usted y yo un día podamos fallar. El apóstol Pablo dijo: Amén. que mire que piensa estar firme, Mire que no que, caiga. que no caiga. Así es, amén. O sea que está diciendo que usted y yo no podemos descuidarnos, porque el pecado está al acecho.
pero que nuestra responsabilidad y nuestro deber es hacerle frente y rechazarlo y cubrirnos con la sangre de Cristo y fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza para que no caigamos en el pecado. Alabado sea Dios, porque el escritor de los Hebreos dice que después de haber alcanzado esta salvación, ¿qué pues diremos? Alabado sea Dios, si nosotros descuidamos una salvación tan grande. O sea, ¿qué excusa vamos a tener delante de Dios si ya Dios nos limpió y nosotros nos volvemos a ensuciar? ¿Qué vamos a decir? Alabado sea Dios. ¿Saben qué dice el escritor de los Hebreos? Que ya no hay sacrificio más que se pueda hacer por aquel que sigue pecando. Lo que le espera es una horrenda expectación de juicio, porque mejor es no haberle conocido que cuando haberle conocido y apartarse y volverse al pecado y volver a vivir en esa vida de esclavo donde estuviste antes. Alabado sea el Cristo de la gloria. Entonces Pablo les hace una pregunta, y una pregunta retórica, donde él los está retando y le está diciendo: díganme ustedes, respóndanme por ustedes mismos, ¿qué pues vamos a decir? ¿Vamos a seguir viviendo en pecado? ¿Vas a seguir con la mujer ajena? ¿Vas a seguir con la misma conducta? ¿Vas a seguir en la misma fornicación? Si ya conoces a Cristo, ¿qué vas a hacer? Es lo que le está diciendo. Es una pregunta retórica la que le está haciendo. Una pregunta que nos desafía. ¿A qué vamos a hacer? ¿O descuidamos la salvación o la conservamos? Así es, amén, aleluya. Gloria a Dios, santo es el Señor. Hay poder en Jesús. Aleluya. Porque él pregunta: ¿qué vamos a decir? O sea, ¿qué? Le pregunto yo: ¿qué excusa es válida delante de Dios? ¿Qué excusa daremos? Tanto los que le servimos como los que no le sirven. Dígame usted, amigo descarriado, ¿qué excusa usted tiene que sea válida delante de Dios? Dígamela para yo también tener en aquel día entonces y ser salvo. No hay excusa que valga. No hay, así es, amén. Todo hombre que peca, establecido está que todo el que, alma que pecare, esa morirá. ¿Y cuál es la recompensa del pecado? La muerte. Alabado sea Dios. Y no solamente la muerte física, porque todos nos vamos a morir. La recompensa del pecado no es la muerte física. La recompensa del pecado es la muerte espiritual. Alabado sea Dios. La segunda muerte, donde ya el hombre no tiene oportunidad. Entonces dice: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y entonces le responde Pablo mismo y le dice: en ninguna manera. Y le dice: ¿por qué en ninguna manera? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y quiénes son los que han muerto al pecado? Los que hemos dicho: te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Nosotros que cantamos aleluya, gloria a Dios. Nosotros que predicamos, nosotros que nos congregamos, alabado sea Dios, nosotros que estamos aquí y decimos que estamos esperando a Cristo y que vamos para el cielo. Nosotros, alabado sea Dios. Miren lo que dice, alabado sea el Cristo de la gloria. Dice, mi amado, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. ¿Cuántos han muerto al pecado aquí? Amén. ¿Cuántos? Solamente el pastor Eladio y como 2 o 3 por aquí. ¿Cuántos han muerto al pecado? Levante la mano el que ha muerto al pecado, por favor. Dice: los que hemos muerto al pecado. Entonces pregunta: ¿cómo viviremos todavía en él? O sea, aquí que decimos que ya morimos porque cargamos Biblia y porque venimos al culto y somos miembros de la iglesia. Pero ¿cómo vamos a vivir todavía? No se puede. En chisme, eso es pecado. Viendo novelas. Se fueron los amenes aquí. Criticando, murmurando. Enemistades unos con otros, ira, contienda, todo eso es pecado. Injusticia, eso es pecado. Alabado sea el Cristo de la gloria. A este lo saludo porque me cae bien y a aquel no. Eso es injusticia y eso es pecado delante de Dios. La hipocresía, eso es pecado. Entonces, ¿cómo los que hemos muerto podemos vivir en el pecado? O sea, porque un muerto ¿qué? No siente ni padece. Un muerto no reacciona, no acciona. El muerto está muerto, inerte. Entonces, si nosotros hemos muerto el pecado, ¿cómo es posible que todavía vamos a seguir andando en el pecado? No se puede. Cuando alguien se muere, ¿cómo está, amado? Es frío. Usted háblele, dígale lo que usted quiera. Vaya donde un muerto y párese de frente y dígale: tú sí que eres feo. Mira qué nariz tan fea. Lávelo. Y usted le dice lo que sea un muerto y el muerto no le responde. Entonces, ¿por qué usted cuando lo ofenden usted responde? Santa, alaba, alaba. Se fueron los amenes.
Entonces, ¿por qué cuando una mujer remenea las caderas? ¿Por qué entonces a la carne atiende? ¿Está viva o está muerta? Se fueron los amenes aquí. Entonces, ¿cómo Pablo está preguntando? Si hemos muerto, entonces, ¿cómo es que vivimos en el pecado todavía? O sea, ¿cómo es que respondemos a esa naturaleza si decimos que ya estamos muertos a ella? Entonces, Pablo está diciendo que alguien me explique cómo esto es posible, porque yo no lo entiendo. Porque yo veo que un muerto no reacciona. ¿Y por qué ustedes están diciendo que ya están muertos al pecado y todavía siguen viviendo en el pecado? Entonces Pablo está diciendo, ustedes están en un error, en una confusión. Alabado sea Dios, porque el que ya murió el pecado. Miren lo que dice, lo que sucede el que murió el pecado. Porque alabado sea Dios, somos sepultados juntamente. Alábelo. Entonces, si sepultan el muerto, usted no puede decir, yo lo vi en la esquina que estaba ahí todavía bailando. ¿Qué bailando? Alabado sea Dios, está 7 pies bajo tierra. Entonces, ¿cómo es posible que diga, ya se convirtió? No, pero si yo lo vi esta mañana que venía de un lado para otro en la calle. Alábelo. Se fueron los amenes aquí. Llegó el culto medio visco. Se fueron los amenes. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, o sea que es imposible que un creyente que ya murió pueda seguir viviendo en esa vida. Pablo no le encuentra una explicación. Amén, aleluya. Pablo no le encuentra una explicación y dice, no es posible que alabado sea Dios que ya morimos y todavía vivamos en el pecado. Es verdad, amén, así es, no se puede. Entonces dice, porque pues, explica el por qué. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin, óigame bien cuál es el fin, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Vida nueva. Entonces, eso va de la mano con lo que dice en 2 de Corintios 5:17, que lo mismo le pregunta a los corintios y le dice, de modo que si alguno está en ¿quién? Cristo. El problema es que se está en la iglesia, pero no se está en Cristo. Una cosa es estar en el templo y otra cosa es estar en Cristo. Porque cuando usted está en el templo, aquí se porta bien, pero afuera no se comporta de la misma manera. Pero cuando usted está en Cristo, en el templo se porta bien, en la calle se porta bien, en la casa se porta bien, en la escuela se porta bien, en el trabajo y donde quiera que va. El que está en Cristo ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado en gloria, en vida nueva. Gloria a Dios. Gracias. Se fueron los amenes. Santo, Poder de Dios, mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Entonces habla de una vida nueva, del mundo que se está en Cristo, nueva. ¿Qué? Criatura es. Criatura es. Por eso Cristo chocó con Nicodemo. Y hubo un choque bien fuerte entre dos maestros. Óigame bien, porque Nicodemo era un maestro y Cristo era un maestro también. Nicodemo fue donde él de noche, y un hombre que todo el mundo admiraba y tenía conocimiento y sabiduría de la palabra. Pero Nicodemo sabía que él estaba muerto en sus pecados, que conocía la escritura, pero que olía a cadáver. Alábelo. Hay gente que conoce la Biblia, que no oye, pero huelen a cadáver. Alábelo. Dígale que está al lado suyo, huele a difunto. Dígase, hermano. Dígale, me huele a difunto aquí en esta noche. Me huele a cadáver. El pecado apesta, mi amado. Alábelo, el pecado avergüenza. Por eso usted ve que cuando alguien peca, ¿qué es la actitud que toma? Lo que hizo Adán, esconderse en el huerto. Por eso usted ve que ya no llega al culto, porque el pecado mismo lo avergüenza. Nadie sabe que está en pecado, pero el mismo pecado lo acusa y le hace pensar que ya todo el mundo lo sabe, cuando solamente Dios lo sabe. Miren cómo es tremendo el pecado. Entonces Nicodemo, siendo maestro y conociendo la palabra, predicando la palabra, él sabía que él era un cadáver. Y él sabía que estaba muerto en sus pecados. Y fue donde Cristo. Y fue de noche. Alabado sea Dios. Y ¿sabe qué le dijo? Rabí, maestro. Le dijo, yo sé que tú vienes de Dios. Porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Porque el hombre conocía la escritura. Y sabía lo que Isaías 61 hablaba. Y lo que Cristo estaba manifestando es lo que Isaías había dicho y profetizado. Y como él conocía la palabra, entonces él sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Le dijo, yo sé que ninguno puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Y entonces Cristo le dijo, lo quedó viendo
Y le dijo, sabes mucho y verdaderamente que me estás diciendo la verdad bíblica. Pero tienes un problema, Nicodemo. Nicodemo, tú tienes que morirte y volver a nacer. Le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Tú eres maestro de Israel. Y entonces Nicodemo, cuando Cristo le dijo que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo se hizo loco con mucha gente. Y le dijo, maestro, discúlpame, pero lo que tú estás diciendo no tiene lógica. ¿Acaso un hombre puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? Le dijo, mire, Señor, le dijo Cristo, lo que nació de carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Yo estoy hablando de cosas carnales. No te hagas el loco conmigo. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Alabado sea Dios. Tú sabes de qué nacimiento yo te estoy hablando, Nicodemo. Tú sabes que tú estás todavía, alabado sea Dios, predicando. Alabado sea Dios, teniendo conocimiento, pero con la vieja criatura de pecado que alabado sea Dios, que adoptaste de Adán. Y yo te estoy diciendo que te tienes que morir, alabado sea Dios, a esa vida de pecado y volver a nacer de nuevo de agua y de espíritu. Gloria a Dios. Amén. Entonces, vemos que, hermano, claramente lo mismo que el apóstol Pablo está hablando aquí, que la vida, alabado sea Dios, nueva es solamente a través de ¿quién? De Cristo. De Jesucristo. Nicodemo reconoció a Cristo como el Salvador. Le dijo, sabemos que Dios está contigo y quién tú eres, o sea, tú eres el Salvador. Pero reconocer que Jesucristo es el Salvador no basta. Tiene que haber una muerte, una sepultura y una resurrección. Se lo voy a repetir, tiene que haber una muerte, una sepultura y una resurrección. Así es, amén. Y nacer en nueva vida. Que lo que antes a mí me gustaba repudiarlo y decir, alabado sea Dios, antes yo lo hacía, pero hoy ya no. O sea que, alabado sea, vuelvo y le repito, la vida de pecado ya no es parte de mi presente, sino de mi pasado. Alabado sea Dios. Y el pasado de nosotros, que dice la Biblia que Dios hizo con él, lo toma y lo lleva al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ello. Por eso a través de Isaías, ¿qué les dijo? Les dijo, no traigáis a memoria las cosas pasadas. Alabado sea Dios. Óigame bien, hermano. Y hay gente que todavía vive en su pasado. Su pasado hoy por hoy es su presente. La misma conducta, alabado sea Dios. Y dicen, no, es que yo siempre he sido así. Yo nunca me he dejado de nadie. Esa era tu vieja vida. Hoy si te dan una vejilla por la otra. En la nueva vida yo tengo que ser manso. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Amén, así es. Todas esas malas mañas, Fuera en el nombre de Jesús. astucia y todo eso eso de la vieja vida no tiene nada que ver con la nueva vida. Así es. Amén. Amén. Entonces dice, porque alabado sea Dios, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Cristo, cuando murió, lo que estaba haciendo era ¿qué? Llevando los pecados. En él no había pecado. A él no lo crucificaron por pecador, sino que él vino a llevar la culpa y el pecado de todos los hombres. Entonces cuando Pablo se convierte, logra entender, alabado sea Dios, y él dice, juntamente con Cristo ya no vivo yo, dijo él, juntamente con Cristo yo estoy crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, alabado sea Dios. Entonces dice que si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, o sea que si nosotros decimos, como Pablo dijo, que juntamente con Cristo, semejante a él, parecido a él, estamos crucificados. Lo que fue crucificado en el madero, ¿qué fue? Mi amado, él vino en forma de hombre, en forma de carne. Entonces, alabado sea Dios, Cristo, su humanidad, su carnalidad fue crucificada ahí. Pero cuando resucitó, ¿resucitó en qué? En gloria, en un cuerpo incorruptible, alabado sea Dios. Entonces, en lo espiritual, de igual manera es la semejanza nuestra. Cuando aceptamos a Cristo, estamos diciendo que el viejo hombre y la carne le estamos dejando clavada en la cruz y nos estamos muriendo y estamos siendo sepultados. ¿Y cómo vamos a resucitar? Con una mente diferente, con un corazón que ya no odia, con una boca que ya no habla mentira, falsedad, engaño, sino que habla verdad, un corazón que ama, un corazón que perdona, un corazón que ya no tiene adulterio, fornicación, un corazón que ya no tiene compromiso con el mundo, con la vanidad, con el pecado, que ha roto toda relación. Por eso ya la mujer de Dios, antes en su vieja vida, cuando estaba muerta, pasaba 3 horas frente al espejo. Santo, alaba, alaba. ¿Sabe? Ahora no, porque resucitó en gloria.
Amén, así es. Alábelo. Santo, amén. Ahora ya no de este mundo. Dígale que yo no soy de aquí, dígale, yo soy de allá arriba. Aquí estoy arriba, amén. La vieja María se murió. Alábelo. Ahora Cristo vive en mí, dígale. Dígale, ahora Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Ahora ya no soy yo, es Cristo operando. Él es el que tiene el control. Antes me gobernaba, me dominaba el pecado. Ahora me gobierna Cristo. Ahora me enseña Cristo. Ahora vivo para Él. Ya no vivo para el pecado. Ahora vivo para agradar a Dios. Gloria a Dios, Amén, sí, Señor. Aleluya. Sabiendo esto, mire que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo de pecado sea ¿qué? Destruido. Y algo que se destruye, mi amado, ¿se le podrá dar uso de nuevo? Entonces nuestra humanidad pecaminosa tiene que ser destruida. Y algo que se destruye ya no sirve. Así es, amén. Entonces usted tiene que decir, yo no sirvo para bailar. Alaba. Alábelo. Cuando el diablo venga a ofrecerle al mundo, dígale, es que yo no puedo decirle al diablo que tengo una noticia. Yo no puedo volver atrás porque me destruyeron. Dígale, me destruyeron. Y yo ya no sirvo. Dígale, dígalo. Sí, amén, ya no sirve. Dígale, yo ya no sirvo. Ya no sirve. Yo ya no sirvo para bailar, no sirvo para tomar, yo no sirvo para fumar, no sirvo para fornicar, yo no sirvo para adulterar. Antes funcionaba bien, pero me destruyeron. Fui destruido, mi cuerpo pecaminoso, y ya no sirvo para eso. Ahora sirvo para darle gloria, ahora sirvo para alabarle, para glorificar su nombre. Aleluya, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, amén. A fin de que no sirvamos más a qué? Al pecado. Amén, así es. Para eso Cristo fue el madero. Alabado sea Dios. Para destruir nuestro cuerpo pecaminoso. A fin. Cuando habla fin es la finalidad. Alabado sea Dios. Una determinación hasta ahí. O sea, mi amado, que cuando somos destruidos, cuando verdaderamente nos entregamos, nuestro cuerpo es destruido como el cuerpo de Cristo fue molido por nuestras transgresiones, dice el profeta Isaías. Molido fue. La culpa de nuestro pecado fue sobre Él. Ahora usted lo recibe y usted ya físicamente no va a ser molido porque ya Cristo fue molido. Pero en lo espiritual, cuando yo lo recibo, mi cuerpo de pecado es molido. Y entonces, alabado sea Dios, entonces yo ya no sirvo para el pecado. Así es, amén. Gloria a Dios que ni en el mundo yo sabía bailar. Aleluya. Tenía dos pies izquierdos. Gloria a Dios por eso. Mucho menos ahora que tengo a Cristo, que voy a servir yo para eso. Ah, hemos sido destruidos. Dígale, yo no sirvo y me Ya destruyeron. nos destruyeron. Me destruyeron, me destruyeron. Amén. Por eso que tú me ves, alabado sea Dios, que ya no hablo como antes, me destruyeron la lengua. Así es, Hablo. amén. Esta lengua era malvada y le hablaba del mundo y del Raimundo, pero ahora no, me la destruyeron. Los ojos eran pecaminosos, pero me lo destruyeron también. Alabado sea Dios, mis acciones, todo lo que era fue destruido. Alabado, por eso es que tú ves que soy diferente. Gloria a Dios, amén. Mire lo que dice el verso 7. Porque el que no ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que ya no hay condenación. Nadie puede condenarlo. Por eso Pablo pregunta en Romanos capítulo 8. ¿Quién es el que puede condenar a los escogidos de Dios? Nadie, porque Cristo nos justificó. Amén. Cuando el diablo quiere acusarnos por los pecados que cometimos, Cristo se pone en el medio y dice, Él ya me tiene a mí. Y ya no vive Él. Ahora mírame a mí. Por estas heridas, alabado sea Dios, Él fue perdonado. Entonces somos justificados. ¿Pero quiénes? Los que permanecemos en Cristo. Dice que no hay condenación para los que están en quién. En Cristo. Para los que están en quién. En Cristo. Y dice más, que no andan conforme a qué. Carne. Se fueron los amenes aquí. Alaba. Este está bueno, yo me lo estoy saboreando. Amén. Dice el amado, alabado sea Dios, que los que ya no andan conforme a la carne, o sea, a su vieja naturaleza, al viejo hombre. Amén. Los que ya no andan conforme, alabado sea Dios, a los pensamientos esos que tenía Pablo dice, alabado sea Dios, a esa mente envanecida. Le dice a los efesios de que ya no andemos como andaban en otro tiempo, como lo entienden, en la vanidad de vuestra mente. Alábelo. Yes, amén. Entonces, cuando trataba de la vanidad de la mente, ¿qué es lo que decía?
Hoy me voy a dar 2 cervecitas, esa es la vanidad de su mente. Hoy me voy a ver el partido, voy para el estadio, no, hoy que voy para el culto, porque ya no está en la vanidad de la mente. Usted ya no dice, me voy a comprar una cajetilla de cigarrillos, alabado sea Dios, no, me voy a comprar una buena Biblia de estudio, porque ya no está en la vanidad de su mente. Usted dice, ahora voy a dar para la obra, porque ya no está en la vanidad de su mente. Lo que antes se metía en droga, en vicio, usted ahora lo usa ¿para qué? Alabado sea Dios, para su familia. Alabado sea Dios, lo usa para el avance de la obra. Alabado sea el Cristo de la gloria, mi amado. ¿Por qué? Porque su mente ha sido renovada, y ya su mente no es la mente carnal, ya no está vendida al pecado, sino que es una mente renovada y tiene la mente de Cristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios, gracias. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y eso es eternamente para siempre. El que muere el pecado es el único que va a poder vivir eternamente, porque ya el pecado no lo condena y no le da la paga. La paga del pecado es muerte. Pero dice que la dádiva, o sea, dádiva es regalo. Lo que Dios nos regaló, mire que no hubo que pagar un precio. Ahora Cristo lo pagó y Dios nos lo regaló. Ahora el precio que hay que pagar es por mantenerlo. Alábelo. Entonces dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Señor de quién? Dígale, mío. Mi Señor. Alabado sea Dios. Entonces dice, mi amado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. O sea, mi amado, está hablando no de la muerte física, sino, alabado sea Cristo, la muerte no se enseñorea más de Él, ni tampoco la muerte, alabado sea Dios, que es la paga del pecado, puede enseñorearse nosotros, porque ya no pertenecemos a esa vida de pecado. O sea, ya nuestra recompensa no es esa. La recompensa del que ha muerto del pecado es la vida eterna. La recompensa del que ha muerto del pecado es la justificación a través de Jesucristo. La recompensa del que ha muerto del pecado, alabado sea Dios, son las promesas de Dios. La recompensa el que ha muerto el pecado, ya la muerte no tiene señorío sobre él. Ya, alabado sea Dios, ni Satanás, ni el infierno, ni los demonios, ni nadie lo puede tocar, porque su recompensa ahora, la paga de servir a Cristo, es vida eterna y en abundancia. Aleluya. Alabado sea Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos están vivos aquí? Usted sabe que el que está muerto no puede alabar a Dios. Y Cristo le dijo, usted le dijo, no me hablen alabado sea de muertos, porque Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Así le dijo a los fariseos Cristo, Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Alábelo. Entonces, alabado sea Dios. Así también otros considerados muertos al pecado. ¿Usted cómo se considera usted, amado? Pablo dice que nosotros debemos considerarnos como. ¿Cómo usted se considera? Muerto al pecado. Por eso usted se puede airar, pero lo que no puede es pecar. O sea, usted se puede enojar, pero no diga esa mala palabra que antes decía cuando se enojaba. Alábelo. Ahora unos amenes aquí. Y hay gente, miren, yo conocí un evangelista que estaba trabajando en los techos y por clavar un clavo se dio en el dedo, y cada vez que fallaba y se daba en el dedo, eso lo traerían a sapos y culebras por la boca. Alábelo. Se fueron los amenes. ¿Por qué, mi amado? Porque no se consideran muertos al pecado, ellos mismos se consideran vivos. Y esto, alabado sea Dios, ¿cómo usted se considera? O sea, cuando está hablando de cómo se considera, alabado sea Dios, no es solamente cómo usted mismo se ve, sino cómo alabado sea Dios, cómo usted, alabado sea Dios, actúa, cómo usted vive, cómo tú te consideras, alabado sea Dios. Si usted sigue todavía viviendo en la vieja vida, pues va a actuar como el viejo hombre. Pero si usted se considera que usted ya murió y resucitó, usted alabado sea Dios, amén, usted se considera vivo en Cristo Jesús, y los que estamos vivos en Cristo ya no tenemos participación en la vida pasada. Alabado sea Dios, hay una nueva vida para nosotros. El pasado Dios lo borró, tomó su sangre y la borró Jesucristo, y comenzó a escribir una nueva historia de nosotros. Por eso, alabado sea Dios, en la vieja historia, alabado sea Dios, que la gente conoce, dicen, alabado sea Dios, el borracho, el adicto, el esto, lo otro. Pero en la nueva historia, alabado sea Dios, que fue escrita por Jesucristo y sigue siendo escribida, alabado sea Dios, ya no dice lo que dice la vieja historia. La nueva historia dice: siervo, lavado con la sangre de Cristo, nación santa, pueblo de Dios, comprado a precio de sangre. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice, mi amado, para que Jesús
Señor nuestro. Alabado sea Dios. Dice mi amado, vuestro fruto, alabado sea el Cristo de la gloria, vuestro fruto, la santificación, alabado sea Dios, y como fin, la vida eterna. La vida eterna. Óigame bien, y termina diciendo, y resume todo, para que, alabado sea Dios, ellos entiendan que ya no conviene vivir en pecado. Cuando él resume todo, después de que habla de lo que es la nueva vida en Cristo y lo que el pecado causa, entonces resume diciendo que la paga del pecado es muerte. O sea, el que quiera vivir en pecado, está diciendo que lo haga. Dios no obliga a nadie. El que quiera seguir pecando, que lo siga haciendo. Pero acuérdese que la paga del pecado es muerte. Pero le recuerda algo lindo, que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios, gracias, Señor. La paga del pecado es destrucción. Amén, así es, gracias. ¿Para qué vivir en una vida perseverante en el pecado? ¿Para qué vivir en una vida tan miserable, mi amado? Y tan llena de amargura. Y tan llena, alabado sea Dios, de tristeza. Cuando podemos disfrutar de la bendición de Dios de estar vivo en una vida nueva. Donde ya el pecado no te esclaviza. Donde ya Satanás y los demonios tienen dominio sobre tu vida. Cuando puedes vivir una vida en paz, libre, para adorar al Señor. Y sobre todo, la vida eterna, donde ya la muerte no opera en nosotros, ni nadie nos puede acusar, porque Jesucristo nos justifica. Levante esa mano arriba. Los músicos, si pueden tomar ahí su posición. Si hubiese alguien esta tarde que no tiene a Cristo, el altar está abierto. Amigo, la paga del pecado es muerte, pero Cristo te quiere dar vida y vida en